Bueno, bienvenidos a la tercera charla de computación gráfica. Esta vez vamos a estar hablando de superficies paramétricas y teselación, creo que es el nombre en español de tessellation. Ahora, ajá, ya está, ya agarró. Entonces lo que vamos a ver hoy, ok, las superficies paramétricas son superficies bastante interesantes porque nos permiten usar menos parámetros para mapear espacios de mayor dimensión. ¿Cuál es el caso que nos interesa en computación gráfica, por ejemplo? Es, tenemos un espacio 3D y queremos una forma utilizando un espacio 2D llegar a él. Por ejemplo, aquí tenemos que si el plano XY. El plano XY se puede hacer de forma implícita, que es, tenemos la normal que va en dirección a Z. Tenemos el punto donde está el plano, que es el 0, en este caso, que es importante. Y bueno, esta es la ecuación del plano. Tenemos que todos los puntos, cuando les quitas el origen y los multiplica y le haces el producto punto por eso, tiene que dar 0. Esto es recordando lo que vimos antes, de que el coseno es del ángulo entre los dos vectores. Como es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Bueno, aquí se simplifica porque el punto inicial es que sí, 0. Entonces, básicamente al final lo que nos importa es la coordenada que la coordenada en z será 0 y eso nos dice que el punto pertenece al plano. Entonces, podemos decir que todos los puntos pertenecientes a este plano son que si cualquiera de XY, donde Z es 0. Entonces, tenemos una forma 2D de llegar al espacio 3D. Es una función que nos permite mapear 2D a 3D en este caso. Como lo podríamos ver, esta es la forma explícita. Mapeamos de R2 a R3. Tenemos una función que le llamamos puntos, le pasamos V. Esto, si ustedes han visto texturas, normalmente han escuchado las texturas de las coordenadas UV o las UV coordinates, es básicamente, la gente le gusta nombrarlas así, no hay una razón mística y mágica, simplemente es por gusto para no confundir X, Y, Z con las coordenadas de dos dimensiones. Entonces, bueno, esta sería nuestra forma de mapear que sí, el plano. Eh, ¿Qué ventajas nos da esto? Bueno, podemos calcular la tangente, que lo podemos definir como la derivada parcial en U de nuestra función de puntos. Tenemos la binormal, que nos da, que es con la derivada parcial de B, y tenemos la normal, que nosotros sabemos que sería la tangente con producto cruz con la binormal. Entonces, estos son que sí, en este ejemplo, lo que nos da. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto interesante? Bueno, los planos son fáciles, pero ahorita podríamos hacer una figura más compleja. Por lo menos, este es un campo de altura, height field, por lo menos lo llama zone plate porque parece como una placa tectónica. Se imaginan que aquí hay algo vibrando en el medio. Eso lo pueden hacer, es divertido con las cosas paramétricas, puedes ponerles el tiempo y se mueven de forma inmediata. Entonces es que sí, definido aquí. Entonces tenemos nuestra función que de R2 a R3 y esta es lo que mapea, es una altura para cada punto XZ, que en este caso lo estamos usando como el UV. Entonces tenemos que sí, esto interesante. ¿Tienes alguna pregunta, Kevin? Aló. Hola, Kevin. ¿Me escucho? Ah, ya vi que llegó algo en el chat. No, sí, ¿qué cosa? Ya que- ok. Bueno, entonces, si ustedes quieren, esto es que si la altura máxima, nosotros queremos que, perdón, la altura mínima, nosotros queremos que siempre esté alrededor de acá. Y bueno, el coseno va de -1 a 1, entonces esto debería llegar a 0 altura y llegar máximo a 2D multiplicado por la altura. Entonces esto nos da que sí, esta forma bonita que parece como un cráter de un choque. Lo que podemos hacer, como tenemos la función paramétrica, podemos hacer las mismas derivadas parciales. La derivada parcial con U, como se ve en Mate 5, tienes tus derivadas parciales, aquí U con U es 1, tienes la del seno, bueno, el coseno que se convierte en seno, y para todo, y bueno, puedes hacer tu producto cruz y tal. Entonces, tienes que decir todo bonito. Ya que, me sale, ajá, ya mi conexión se estabilizó. Disculpen eso.
¿Qué más podemos hacer? Podemos tener que si las esferas son parametrizables bonitas. Entonces nosotros sabemos que una esfera es básicamente un radio y un punto de origen, donde la forma implícita de la superficie de la esfera es básicamente todos los puntos menos el origen tienen que estar a una distancia radio del origen, perdón. Entonces, por ejemplo, este es que si en el caso de la esfera de radio 1, tenemos nuestra cosa así, pero estos son 3 coordenadas. Nosotros queremos bajarlo a 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Con coordenadas polares. Esta es la definición paramétrica. Entonces tenemos básicamente un radio, lo estamos moviendo para arriba y para abajo y le estamos dando vueltas alrededor de la esfera. Entonces eso lo puedes hacer con estas dos. Y bueno, el radio es fijo, por eso no son 3. Entonces, si mal no recuerdo, tita es dándole vueltas a la esfera y phi es arriba y abajo. Entonces phi está entre menos 90 y 90 y tita es de 0 a 360 grados. Ah, mira, aquí está. Entonces el radio fijo y estamos básicamente recorriendo toda la superficie de nuestra esfera. Entonces ahorita con nuestras representaciones paramétricas, o sea, nuestras funciones, nosotros queremos construir meshes hechas de polígonos. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer tesselar, creo que es la función, el soundsplit, la función, y tener que si algo que podamos representar gráficamente, porque lo otro es solo una función, aún no lo podemos graficar como tal. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, nosotros podríamos, por ejemplo, aquí, el I y el J representan cuántas divisiones queremos, perdón, el M y el N son cuántas divisiones queremos y esta es la posición. Entonces, si tú mapeas aquí, básicamente estás mapeando, es como un quad, que cuando lo pasas por nuestra función de soundplate nos va dando que sí esto y tú puedes elegir tener, este por lo menos tiene pocos M y N, este tiene más, este tiene muchísimos más y por eso son que sí cada vez más chiquititos. Entonces, la topología de una mesh. Las meshes están hechas de vértices, caras y bordes. Entonces son las caras, los vértices y los bordes. Nosotros podemos parametrizarlo como una malla, que es lo mismo para nosotros grid y mesh en español es que sí, malla, que básicamente nos da la posición de todos los vértices. Entonces, con esto podemos evaluar la posición de nuestra función paramétrica, porque nosotros sabemos posicionar en nuestra malla de puntos. Nosotros podemos contar dónde está cada uno y nos puede dar una posición específica. Y nos da esto lo podemos pasar a nuestra función paramétrica para que nos dé un punto en el espacio. Entonces, la topología más simple de mapear es que si el quad, que es el que habíamos visto en el ejemplo del height field. Básicamente puedes tú numerar todas estas posiciones y las divides entre esto para que esté entre 0 y 1, que es más cómodo si es chiquito. Y con esto se lo puedes pasar a tu función paramétrica que tú quieras. Y ya llevaste de 2D a 3D. Que se parece en esto bastante al mapeo de texturas. ¿Por qué? Porque básicamente una textura es un quad, es un rectángulo 2D, que a ti te gustaría pintar una superficie 3D sobre ella. Entonces, tú podrías mapearlo así. Pero no es la única. Podemos tener que si web, capsule, hay muchas más. Las que ustedes quieran, que si, normalmente lo que se pide es que puedan contar qué punto es cuál. Entonces, por lo menos aquí tenemos los puntos de esta cápsula, ejemplo. Estamos mapeando esta cápsula de aquí a este mesh de aquí. Entonces nosotros sabemos dónde están cada uno de estos puntos, los metemos por nuestra función de la esfera, nuestra parametrización de la esfera, y ¡pap! Tenemos una esferita. Entonces ahorita este punto de acá tiene un punto acá correspondiente y nosotros sabemos cuál es. Para atrás esto es más complicado, normalmente no se usa, pero estamos contentos que podemos ir de aquí a aquí. Entonces, que es un conjunto de polígonos planos relacionados topológicamente. Eso significa que están cerca, euclidianamente, están uno al otro. Estos polígonos planos normalmente son triángulos porque en computación gráfica quieres ir rápido, entonces necesitas cositas sencillas. Los triángulos son la figura plana más sencilla que hay, son 3 puntos.
un quad son 4. Entonces, ¿cómo se representa? Como una lista de vértices donde tenemos índices que nos mapean esos vértices en la forma que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, tenemos 4 vértices, tenemos 2 triángulos que están básicamente separados en 2 grupitos. El orden de esto es bastante importante. Entonces, por lo menos aquí tenemos 0, que en este caso son estos mismos números. Entonces va 0, 1, 2. Este es nuestro primer triángulo. Nuestro segundo triángulo es 2, 1, 3. Entonces van así. Esto es importante por el binding, que lo vamos a ver después. Pero básicamente así se construyen los triángulos. Normalmente estas listas de índices, estas de acá, se dan de forma continua y lo que se asume es que cada 3 índices representa un triángulo. Ajá, ahorita tenemos que hacer un ejemplo práctico. Básicamente, o sea, el formato OBG es un formato de modelos 3D. Básicamente tienes que decir un montón de vértices. Esto es una lista gigante de vértices. Tienes una lista gigante de normales. Y las caras son los índices a todos estos de acá. Entonces, por lo menos que si... a ver, ¿cómo es que se leía esto? Ah, porque creo que usa quads. Si mal no recuerdo. Entonces, creo que esto es que si... vértice 1, normal 1, no, perdón, coordenadas de textura 1, normal 1, vértice 2 y así va que sí, la listica esta. Si mal no recuerdo, creo que está usando 4 porque son quads, pero no estoy seguro, hace tiempo que no uso el formato OBG. Entonces, ¿cómo puedes crear meshes? La puedes crear de muchas formas, puedes usar paquetes de modelaje, que es Maya, 3D Max, ZBrush, este nunca lo he escuchado, Modbox. Lo puedes hacer de point clouds, que un point cloud es, si tú tomas una, por lo menos creo que es una cámara o 2 cámaras, no estoy seguro cuál es el mínimo, tú puedes saber dónde están los puntos en el espacio y un color. Estos puntos como tal no sabes la relación de los puntos de allá, entonces es básicamente como una nube de punticos con colores. Entonces, por lo menos estos son que sí los escaneos 3D. Los point cloud son útiles para eso, para verlo, pero el problema comparado con las meshes es que son muy ineficientes de renderizar. Literal, tienes que pintar un trillón de punticos para rellenar una figura. Y cuando tú ves algunos modelos escaneados 3D, tú ves muchos huequitos porque son lugares donde no se pudo determinar si había un punto o de qué color era. Entonces, por lo menos en este curso, solo tenemos que si mesh de superficies simples. Ustedes pueden volverse locos. Por ejemplo, yo en el laboratorio hice que si la botella de Klein la puedes parametrizar. Entonces yo decidí usar que si esa para divertirme. Pero ustedes pueden usar otras, el de cápsula entiendo que también es fino y pueden parametrizar muchísimas otras cosas como ustedes quieran. Entonces, ahora necesitamos la triangulación. ¿Por qué? Porque nuestras meshes están hechas de triángulos. La topología plana que decimos usar son los triángulos en computación gráfica. Entonces, por lo menos tenemos estos 2 triángulos formando un quad. No a juro tienen que formar quads, pero los quads son, digamos, bonitos de hacer. Los pueden representar que sí, esferas y todo con esto, porque esto es un quad doblado, pero es un quad al final. Entonces, tenemos el winding. Normalmente la convención es que se usa a contrarreloj por la regla de la mano derecha, porque si ustedes lo hacen así, la normal sale de esta figura. O sea, no estoy seguro si se ve en la cámara, pero esto sale para acá hacia mi dirección, hacia afuera de la pantalla. Entonces esto es una convención para sacar normales, porque con estos 3 puntos puedes sacar que si una normal, o sea, si sacas de A a B y de A a C, y después haces cruz, tienes una normal. Y eso es lo que normalmente se hace para calcular normales cuando ellas no están que sí presentes. Entonces por eso nuestro primer triángulo es ABC, se lee así. Y el segundo es BDC, que se lee así, las dos normales vienen para arriba. Entonces, ¿para qué nos ayuda estas normales? Porque nos permiten diferenciar cuál es el frente y cuál es la parte de atrás de una cara. ¿Para qué queremos eso? Para hacer, por ejemplo, backface culling. ¿Qué es el backface culling? Nosotros sabemos que todo lo que tenga una normal opuesta a la cámara no lo vamos a poder renderizar porque está en la otra dirección. Debería ser la espalda de tu modelo, por ejemplo.
En este caso, estas faces, estas caras, le están dando la espalda a la cámara, entonces no van a renderizarse. Entonces, una forma de optimizar esto es eliminándolas, porque no quieres tener que procesar todos estos triángulos para que al final llegues a como que, qué chimbo. No, no sirve para nada porque está que si viendo la espalda, entonces no hay nada que renderizar. También existe otro que este es por lo menos Occlusion Cool, que la diferencia es que este de al frente está cubriendo este de atrás. En teoría, o sea, esto sería posible renderizarlo, pero como está tapado con este le gana y queda al frente tapando que se cae. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de algunos de atrás que sí fueron renderizados, que son estos que sí quedan. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para salvar el cálculo? Bueno, nosotros podemos sacar el vector con dirección hacia la cámara. Nosotros siempre deberíamos saber dónde está la cámara. Y nosotros sabemos la normal del punto, porque la calculamos antes. Entonces, si la normal por ese vector de dirección a la cámara es menor que 0, eso significa que está apuntando para atrás. ¿Por qué viene esto? Recordemos que el producto punto tiene el coseno, entonces cosenos mayores a 90 son negativos. Normalmente los cosenos son de 0 a 180, no se hacen de 360 grados, porque normalmente en coseno se toma el ángulo más corto para llegar, la distancia más corta para llegar al ángulo. Entonces, más de 180 es básicamente voltearlo y míralo desde abajo y tienes algo menor a 180. Pero bueno, el coseno te da negativo, entonces tú sabes que eso está hacia atrás y lo botas. Normalmente esto lo hacen que si las API cuando lo activas. No siempre está activado, normalmente se recomienda activarlo. Siguiente punto interesante es que por lo menos las normales no siempre se transforman bien. Recordemos la clase pasada, estamos viendo transformaciones y sistemas de coordenadas. Bueno, recuerden que a veces algunas transformaciones no preservan los ángulos, como por ejemplo el non-uniform scaling, y nuestra normal se daña. Esta cosa está que sí mal apuntada y nos va a causar problemas. Entonces nosotros queremos saber cómo poder calcularlas bien, de una manera sencilla, porque no queremos hacer muchos más cálculos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, podemos explotar algunos hechos matemáticos. ¿Qué sabemos de estas dos normales? Que ambas por la tangente, que la tangente es esta, deberían ser que sí cero. La tangente la pueden sacar como la diferencia entre dos puntos. En este caso, este y este. Y bueno, esa siempre debería ser su producto punto cero, porque recordemos que es el coseno 90, 0. Y bueno, estas dos siempre son perpendiculares. Entonces, ¿qué también sabemos? Nosotros sabemos que nuestra tangente transformada es igual a la transformación de la tangente que teníamos originalmente. Y nosotros sabemos que queremos una normal transformada por una transformación que desconocemos y sabemos que vinieron de la normal. Entonces tratamos de explotar este hecho. ¿Cómo lo explotamos? Bueno, nosotros sabemos que el producto punto de ellos es 0. Si lo vemos como una matriz, esto es un vector columna y esto es una fila. Entonces después nosotros sabemos que n' va a ser la transformación de n, y vamos a saber que t' es la transformación de m, haciendo trucos con la transpuesta. O sea, básicamente q pasa al frente y m pasa al frente. Nosotros sabemos que nos queda así. Y nosotros aprovechamos el hecho de que n por t es 0. Si queremos que esto, que también es igual a esto, todo sea 0, nosotros podemos pensar que, o sea, se puede decir que esta multiplicación de matrices tiene que dar la identidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo transformamos y tenemos que, bueno, aquí estamos asumiendo una cosa que es que la matriz M es invertible, pero como nosotros trabajamos con transformaciones normalmente ortonormales, la mayoría son invertibles. En teoría podrían haber casos extremos donde no es, pero las de computación gráfica en general no tocan esas cosas. Y voilà, tenemos una forma de conseguir las normales que no se les dañe los ángulos, que sean de verdad normales a la superficie. Y es sencillito, nuestra transformación invertida y traspuesta, o traspuesta invertida, porque el orden de esto es irrelevante. La transpuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la transpuesta. Aquí hay un ejemplo, tenemos nuestra cosa y nuestra normal sale correctamente apuntada normal, para la redundancia, a la superficie original. Entonces ahorita que queremos, el último tema de esta clase es que sí animar objetos.
nosotros sabemos cómo posicionar objetos, sabemos cómo mover objetos, pero nos gustaría que los objetos se movieran de forma suave, no nos gustaría tener teletransportaciones entre el lugar. ¿Cómo funciona la animación? Normalmente la animación funciona por keyframes. Hay puntos específicos donde el animador pone dónde quiere las cosas y nuestro trabajo, o sea, el trabajo de nuestro software sería interpolar entre esos puntos para que el animador no tenga que rellenar todos y cada uno de ellos, que puede ser muchísimo, puede ser variable si depende del tiempo y es complicado. Entonces es más sencillo que el animador solo defina puntos clave o keyframes donde cómo quiere que se vea o cómo quiere que actúe o cómo quiere que se anime lo que sea que está animando. Ok, entonces para esto nosotros seguimos un camino, que un camino es una lista de puntos y nosotros queremos interpolar sobre ella. En computación gráfica se usan normalmente dos tipos de interpolación, la interpolación lineal y la cúbica, hay muchas más. Hay otras que se usan en computación gráfica que se ve más adelante, pero vamos a iniciar con esta ahorita. La lineal, básicamente vamos brincando linealmente entre todos los puntos, que esto podría estar bien. La cúbica, vamos de forma más suave entre los puntos y tenemos algunas otras ventajas matemáticas de esta representación que ahorita vamos a ver. Entonces, la lineal tenemos nuestra representación de puntos, vamos moviéndonos de uno al otro, entonces el punto que estamos haciendo es el punto donde partimos, al punto siguiente tenemos la interpolación clásica, entonces de cuánto por ciento le pertenece a cada uno de estos puntos representando a esto. Esta es la forma matricial. Entonces vamos aquí. Entonces, bueno, tenemos ahorita un ejemplo cúbico. El cúbico nos da una información interesante, nos da que si las tangentes. Recordemos que la tangente de una línea es una constante, entonces no es bastante divertido. Literal es que si la dirección de aquí a acá. Además de que si ustedes interpolaran algunos movimientos en la vida real, nadie se mueve que si tan perfecto recto. Entonces hay que se ve que si raro es como muy rígido. Entonces llegamos a los cúbicos. Los cúbicos tenemos la información de la tangente en cada punto del segmento, que eso es bastante interesante. ¿Y cómo se puede hacer esto? Una de las formas es con la interpolación cúbica de Hermite. Básicamente esto se ve en cálculo numérico, si ya lo han visto. Esto es atadura. Ustedes, los polinomios cúbicos necesitan 4 puntos para definirlo, o bueno, necesitan 4 informaciones para definirlo. En el caso de Hermite son 2 puntos y 2 derivadas. Con eso lo puedes atar. Esto se llama atar al polinomio. Entonces nosotros sabemos que nuestra forma cúbica del polinomio es así, y lo que queremos es conseguir cada una de estas constantes. Nosotros también sabemos lo siguiente, sabemos que en el punto 0 está en la coordenada, tiene que ser el coeficiente 0 porque 0, 0, 0. Sabemos que en el punto 1 tiene que ser así, por lo mismo rellenar esto, sencillo. Y nosotros sabemos algo más. Nosotros sabemos dónde está este punto 0, nosotros definimos que conocíamos la derivada o la tangente en ese punto y lo mismo para P1. Entonces básicamente tenemos un sistema de ecuaciones de una sola solución. Entonces, esta matriz es invertible siempre, porque solo tiene una solución. Tenemos 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Y la invertimos la matriz y la resolvemos. También pueden hacer que si estos cálculos a mano sin tener que llegar a esto. ¿Qué más podemos? Bueno, esto es que si esta es la inversa de esa matriz. Y con esto tenemos nuestros coeficientes. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Bueno, con los coeficientes que acabamos de calcular y nuestro vector de test, por así decirlo, podemos transformar estos puntos a la forma, a la paramétrica. O sea, nosotros que en verdad estamos moviendo esto y esto está fijo, esto podríamos precalcularlo y todo en estos coeficientes y bueno, vamos calculando los punticos en medio de nuestra interpolación. Entonces aquí tenemos la interpolación lineal, vean que es como cuadrada, y la interpolación cúbica que es como más suavecita. Ahora tenemos un smooth step, que es una función que normalmente se usa porque imita a un step. Una función step es una función que es 0 hasta en un punto donde se convierte en 1, pero es vertical. El problema de la función step es que no tiene derivada. En el punto ese donde brinca no hay derivada, que normalmente es malo para interpolar.
entonces se quieren hacer cosas parecidas. Smooth step es básicamente este polinomio que vemos aquí. Entonces no queremos una lineal que va a la misma velocidad siempre en el cambio, sino queremos que primero vaya lento, acelere y después frene lento otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, es una interpolación de Hermite entre 0 y 1. Los mismos allá, tenemos el A y B, tenemos que poner que A sea menor que B en este caso. Entonces esto es que si una función de threshold, y nosotros que si sabemos que las tangentes en estos puntos tienen que ser 0 porque son suaves. Recordemos que la tangente 0 significa que no hay más cambio, no hay más velocidad. O sea, la velocidad es 0. Este es que si el cálculo, usando el mismo Hermite que vimos antes, pueden que si sacar la fórmula. Es bastante interesante que lo hagan. Es una tarea que pueden hacer. Y ahorita tenemos otro problema, cómo sacamos estas tangentes que hemos estado dándole a Hermite mágicamente. ¿Cómo sabemos cuál es la tangente? Bueno, una solución simple que se le ocurrió a alguien hace como 40 años, creo que, si mal no recuerdo, es porque no usamos el punto medio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos puntos, tenemos 4 puntos, por lo menos 4 puntos, perdón. Tenemos como unos inicial, uno final y 2 en el medio. Nuestra interpolación va a ir en el medio. Y nosotros básicamente decimos que tomamos la distancia, ¿cómo es el punto medio entre ellos, la distancia media entre ellos? Y nos da esta dirección. Decimos que esa es la derivada, la tangente. ¿Por qué? Porque se ve bien, no hay una razón mágica para esto. Hay otras formas de hacerlo, pero el señor Catmull-Roll se le ocurrió que esta era forma muy buena. Si mal no recuerdo, lo hizo en Disney o en Pixar. Uno de los dos fue donde lo descubrió. Creo que se fue 40 años más o menos. Y fue bastante bueno. Es una forma de aproximar tangentes muy buena, no es la única. Es barata porque son literalmente 2 puntos y una división. Y nos deja definir estas tangentes para sacar el polinomio cúbico de Hermite. Y podemos resolver nuestro problema de no tener tangentes y no tener que inventar tangentes, porque inventar tangentes es un arte. En las curvas de Bézier, que son más generales, básicamente tú las tienes que inventar. Y eso es peludo. Entonces esto te facilita la vida porque te permite autogenerarlas sin mucho rollo y que se vean relativamente bien. Entonces tenemos lo mismo, aquí tenemos un ejemplo. Estamos calculando entre estos 4. Entonces tenemos que la derivada de P1 es la distancia la dirección de aquí a acá. Y la derivada de, perdón, la de P1 es esta y la de P2 es la derivada, es la de P1 a P3. Entonces nosotros calculamos esto, lo metemos en nuestro Hermite. Este es el mismo Hermite de antes. Y sacamos nuestros coeficientes. Bueno, esto es porque en el libro que se recomienda para el curso esto está aquí sí equivocado. Creo que esto está invertido aquí, si mal no recuerdo, pero es como algo para que lo tengan. Es básicamente apliquen Hermite otra vez, aten su polinomio, aquí tienen las 4 ecuaciones y ya. Entonces, tenemos las tangentes y ya tenemos todo. ¿Qué tiene Catmull-Ron también que es interesante? Tiene un parámetro T, que es la tensión. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos efectos de la tensión. Como ven que si la baja tensión nos da algo como súper lineal, y la alta tensión nos da que sí, como un polinomio cúbico, pero como más sueltico. Esto se usa para las interpolaciones, para que queden como más realistas, porque en el mundo real las cosas normalmente no se mueven en líneas rectas exactas, sino son como aguaditas. Normalmente uno va a estar animando brazos, cuerpos, y los cuerpos tienden a moverse de forma más suave y además imperfecta. Que la tensión ayuda un poquito eso a la imperfección que le estás añadiendo. ¿Qué otra cosa vamos a animar? Vamos a animar un color básicamente es un vector 3D otra vez, donde si estamos representando con colores de 8 bits, tenemos que decir de 0 a 255 o de 0 a 1, dependiendo de si lo tienes normalizado. Y básicamente puedes usar las mismas interpolaciones que acabamos de usar con esto. No hay un límite. Todas estas interpolaciones funcionan una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, todas las dimensiones que ustedes quieran.
Entonces aquí que si hay algunos extras donde pueden ver que si un demo reel y otro demo acá de Unity. ¿Alguna pregunta ahí, Kevin? No, por ahorita no. Ok. Esta clase es que sí, bastante sencillita porque ya viste que sí, cálculo numérico, ¿verdad? Entonces que sí, repasar cálculo numérico. Ahora. ¿Aló? ¿Me Sí, escucho? te estás cortando un poquito, pero creo que ya. Ok. Entonces sí, esto básicamente es que si cálculo numérico, si ya vieron cálculo numérico, mucho de esto es que sí, qué interesante uso en computación gráfica. Si les gustó interpolación, es que sí, bonito. Ok, entonces ahorita vamos que sí al seminario. Entonces tenemos nuestro tessellation, normalmente vamos a usar nuestra malla, nuestro quad, porque las texturas son quads, y lo queremos volver algo 3D. Vamos a ver un poquito de interpolaciones y vamos a ver la tarea 2 y un poquito de Git. Entonces, para esto necesitamos tener un arreglo de vértices y un arreglo de índices. Como vimos antes, los índices nos dicen cómo están formados los triángulos usando estos vértices. Entonces, por lo menos creemos un quad de 9 vértices. ¿Por qué 9? Porque quieras. No hay una razón mágica. Tú puedes tener todo lo que tú quieras. Entonces, ponemos nuestros punticos. Estos son puestos convenientemente. Es interesante que vean cuáles son los puntos convenientes. Una pista es que los números cercanos a cero son buenos. Y vamos poniendo nuestros vértices aquí. Ustedes pueden sacar que sí esto, porque ustedes saben que un quad es un cuadrado y ustedes pueden sacar las distancias de todas estas cosas. Por eso es que si 0, 0, 0.5, 1, 1, 1, 0, 1 y va así sucesivamente. Ustedes pueden sacar que sí todos estos y pueden ver que tiene que ver con la cantidad de subdivisiones que tiene nuestro quad. Entonces ahorita también necesitamos nuestros triángulos. Entonces, ¿por qué necesitamos esta cantidad que es igual a 8 de triángulos? Esto es porque triángulos, porque los triángulos están reutilizando vértices. Por lo menos este vértice está en 2 triángulos, este vértice está en 1, 2, 3 triángulos. Entonces, no tenemos la necesidad de tener que sí tantos. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo era la fórmula para sacarlo, pero ustedes lo pueden ver de aquí, de esto, de como que este vértice es compartido por 3, este vértice es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón. Entonces, no tienes que, los índices son más sencillos. Entonces definimos los triángulos, definimos que nuestro índice está acá. Ustedes pueden contar los punticos aquí. O sea, esto es básicamente tener una forma de contar esto que en discretas se ve. Si mal no recuerdo, en discretas 3. De cómo enumerar un espacio así, una matriz. Y bueno, en lenguajes también pueden ver porque esto es básicamente una matriz. Si quieren saber cómo se hace, es que si mapeen los puntos 2D de una matriz a una dimensión y así obtienen los índices. Ahora tenemos que hacerlo lo de counterclockwise para que los triángulos queden con la normal en la dirección correcta. En el proyecto Backface Cooling está apagado, pero deberían prenderlo. Es una tarea divertida que lo prendan y vean cómo mejora o empeora el rendimiento si está prendido o apagado. Y básicamente los construyan. Entonces, tenemos un repaso de dónde están las cosas. Recordemos que el RAM no lo puede tocar el GPU, necesita ir a VRAM. Entonces nuestros vértices están aquí, que no los tenemos. En el VBO tenemos que si es un área en VRAM donde tenemos nuestros buffers y la función esta copia de aquí a acá. Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Un VBO podemos usarlo para varios atributos. Entonces los atributos son que si en el Vertex Array Object se activa usando estas funciones. Y bueno, le pasan que si los componentes, el tamaño y lo que sea el tamaño que estén pasando. Aquí depende si va a ser que si 2 dimensiones, 3 dimensiones, si son flotantes, que tan grandes, que tan chiquitos y muchas cosas. Este es el attribute básico. Una forma en que lo podrían ver es que los están montando un montón de arrays uno sobre el otro. Entonces lo podrían ver que sí, así.
Es decir, los vértices, y arriba le monto los normales, y arriba las tangentes, y arriba las bitangentes, y arriba las UV coordinates o las coordenadas de textura. Entonces ahorita vamos con superficies paramétricas. Se me traba la lengua. Entonces, sabemos que queremos mapear de 2D a 3D. Y queremos el espacio tangente. Nosotros podemos sacar estas derivadas de las superficies paramétricas porque son derivadas parciales relativamente sencillas dependiendo de su función paramétrica. Por lo menos cuando yo hice la botella de Klein era que sí, súper fea, pero era posible, era un montón de senos y cosenos, pero estaba en internet. Y nuestra normal. Nosotros queremos guardar esta información porque esto nos ayuda a hacer cosas interesantes después en los shaders. Y bueno, y este nos ayuda con la luz. Entonces, por lo menos aquí podemos calcular que si el anillo, le pasamos un radio, este radio tiene que estar entre el radio mínimo y el radio máximo, y le pasamos un teta que básicamente está dando vueltas alrededor del anillo. Y bueno, podemos calcular que si nuestra tangente y nuestra binormal, y bueno, después de eso es que si la normal para arriba y pum. Aquí vemos que si de dónde sale la parametrización. Tenemos que si la esfera, mismo proceso, tenemos nuestros cálculos, lo hacemos, pero la esfera tiene algo interesante. La tangente, o sea, las dos pueden ser simplificadas porque en el caso de computación gráfica, lo único que nos interesa es la dirección. Así cuando lo simplifiquen, que es básicamente normalizarlo, van a ver que estas cosas se vuelven que si una función chiquitica, es que si dos cositas, tres cositas. Y la tangente necesita ser simplificada. ¿Por qué? Porque cuando θ es 0, esta cosa se vuelve cero totalmente. Entonces, eso es un problema porque si la derivada es 0, eso significa que no existe la derivada. Pero no existe es porque no sabemos para ver, porque ese punto, o sea, si no lo vamos a simplificar, creo que el punto 0 de S, creo que es cuando está arriba, y la derivada no existe. O sea, si vemos una esfera, pongamos que el polo norte está aquí arriba y el polo sur está aquí abajo. Arriba no existe la tangente porque hay infinitas direcciones a las que puede ir a la tangente. Entonces nosotros queremos como reparar eso y simplificándolo lo repara. Es una forma de que lo podrían ver, porque igual solo nos interesa la dirección, no nos interesa qué tan largo es la tangente en ese punto. Entonces, bueno, tenemos tessellation, ahorita interpolación. La interpolación la podemos ver así. Esto puede ser punto 3D, esto puede ser 4D, 5D, todo lo que ustedes quieran. Entonces, simplemente para ver cómo se aplica. Por cierto, la interpolación lineal normalmente se llama LERP. Linear Interpolation, nunca entendí por qué la E, pero LERP. Entonces tenemos nuestros punticos. Podemos aplicar el Cadmium Roll con tensión. Que creo que si mal no recuerdo el assignment era hacer esto también. Tenemos nuestros punticos, lo aplicamos. Esto normalmente no se recomienda tenerlo como una matriz. Se recomienda que ustedes tengan que decir la matemática completa porque al final es simplificable y es que si un montón de multiplicaciones y sumas y restas. Entonces eso es mucho más barato que tratar de hacer que si toda una matriz gigante en memoria. Tenemos nuestra tensión, es como qué tan no es esto, es qué tan apretado lo sigue. La baja tensión hace que esté muy pegado como a la versión de interpolación lineal de esto, y muy baja y muy alta tensión hace que esté que sí más libre. Y bueno, normalmente se mantienen que entre 0 y 1, y que si aquí se pone un ejemplo de que pónganlo en 0.5 para que vean, pero en el assignment es interesante que ustedes pongan que si un slider de esto y lo muevan que sí para ver qué tanto se mueve que si su esfera. Por lo menos yo puse a moverme una esfera. Es divertido ver qué tanto lo sigue o qué tanto cambia dependiendo de la tensión. Y bueno, el assignment 2 es que si tessellate, que otra vez tesselling, no estoy seguro cómo es el verbo de tessellate en español otra vez, objetos usando funciones paramétricas y apliquen interpolación lineal y cúbica. Entonces por lo menos tienen que rellenar estas funciones.
Que si crear un quad, crear una esfera, crear un torus. Yo recomiendo hacerlas todas porque son que sí divertidas, no es muy complicado. Una vez que tienen la parametrización, que no puedes sacar o buscar en internet porque en Wikipedia están todas, es que sí, interesante que los hagan, por lo menos aquí es como que miren la teselación, problemas de español e inglés, de inglés a español, perdón. Miren y cómo se mapea. Por cierto, todas estas que sí mapean un quad a estas figuras geométricas, porque los quads son bonitos y son fáciles de otra vez de saber dónde están todas las cosas. Pueden usar otros, pero este es como el recomendado. Nunca usé los demás, pero depende de ustedes ver qué pasa cuando mapeas que si una cápsula a otra. Y bueno, esto es que si... bueno, en este pueden que si ver, gracias a Kevin, lo de los tiempos, pero ya estoy a punto de terminar. Pueden ver que si las normales deberían ser suaves, no deberían haber cambios bruscos, o sea, esto se va pintando poquito a poco. Lo pueden ver como valores RGB. Y otra cosa que tienen que revisar de las normales es que si hacen sentido cuando, si mal no recuerdo, ahí hay una luz. Si sus normales están bien, esto debería hacer sentido. Si sus normales están mal, esta cosa puede tener que si la luz está aquí y la sombra está al frente, o la sombra es que si un manchón arriba y abajo está bien, entonces eso es que si una forma de verlo, como que la luz funciona como la luz debería funcionar y no de formas extrañas. Entonces, por lo menos esto es como se vea, las normales están de -1 a 1, entonces las multiplicas por 0.5 y las mueves a 0.5, entonces eso te queda en el espacio RGB que va 0 a 1. Bueno, aquí hay que sí ejemplos de las transformaciones y básicamente tienen que sí cómo mapear cosas de -1 a 1 a 0 a 1. Hay que sí un menú en el UI para que puedan poner todos los shaders, para que vean que estas cosas están dando con sentido. Y pueden también ver que si esto como lleno, como líneas de los triángulos o como puntos. Entonces también hay una parte de interpolación. Tienen que implementar LERP y Catmull Roll. Y bueno, tienen que hacer que si pruebas. También tienen que hacer un camino cíclico, que eso es interesante, cómo resolver cuando vuelves otra vez al mismo punto, cómo lo implementan, es bastante fino. Y pongan que si los controles de esto en el UI para que sea que si fácil de usar. Entonces esto es que si sketches y listo. Entonces se ha acabado la charla justo a 1 minuto de que se acabe la sesión. Entonces, ¿alguna pregunta, Kevin? En menos de 1 minuto. No, no creo. Nice. Tengo que Entonces estar. esta clase es que sí sencillita, es que sí interpolación. Lo fino es que entiendes por qué algunas cosas funcionan. Sí, sí. Entonces, bueno, nos vemos que sí en 2 semanas, porque la semana que viene es Caracas Game Jam. Y no creo que se pueda hacer que si esto en la semana. Sí, Bye hay que bye. ver. Dale, chao. Bye.